Así es, un frío que se esperaba para esta época del año y que hizo casualmente que los consumos energéticos alcancen de alguna manera a un pico histórico. Hacía mucho que no se vivía un frío como el que estamos atravesando en estos últimos días y además quedan por delante algunos días más. Es por eso que estamos aquí con Andrés Romagnoli de Litoral Gas para consultarlo específicamente sobre cómo viene el consumo en estos días, ¿no? Donde el frío no nos ha dado tregua. Andrés, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola, buen mediodía. ¿Cómo viene el consumo teniendo en cuenta que es un invierno como hacía mucho no se vivía? Sí, de hecho en nuestro registro figura que estos 10 días primeros de julio fueron comparados con los mismos 10 días de julio de años anteriores. Creo que en nuestro registro es el más alto hasta ahora, en los 32 años que tiene Litoral Gas en la zona. El consumo obviamente está alineado con estas variables del clima, ¿no? Estamos hoy por hoy con el sistema trabajando a full y de hecho hemos tenido algunas consultas de personas que quizás en su casa se cuestionaban si había algún problema con el color de la llama, con la cuestión de la presión, y descartamos cualquier tipo de problemática con respecto a eso. Si alguien tiene en algún lugar una llama de su cocina que no es de color azul, que haga revisar el artefacto, porque tiene que ver con la instalación interna, porque hoy por hoy los análisis que hacemos continuamente de gas y la presión de la red está funcionando con total normalidad. O sea, que aquellas personas que en su casa ven que a lo mejor se les va apagando algún artefacto, no tiene que ver con la presión de gas, sino directamente con el propio equipo, ¿no? Que puede estar fallando. Sí, puede haber algún problema con el regulador, que es un poco el que baja la presión de la red a la presión del domicilio, y quizá con todos los aparatos encendidos al mismo tiempo puede ser que ese regulador, que es parte de la instalación propia, ¿no? Tenga alguna dificultad. Cuando hablamos de pico de consumo, ¿en cuánto creció en estos últimos días? Para tener una idea, generalmente un consumo en invierno generalmente es 6, 7 veces más que un consumo en enero, en verano. Y hoy por hoy estamos un poco más arriba de eso, estamos casi en cerca de 10 veces el consumo de enero. Por eso, digamos, el sistema está a tope de alguna manera, y estamos hoy por hoy teniendo algunas restricciones en las grandes industrias, justamente porque el objetivo siempre del sistema es el de garantizar lo que llamamos demanda prioritaria. ¿Cuáles son esas demandas? La demanda prioritaria es el cliente residencial, o sea, los hogares, los comercios y las pequeñas industrias. ¿El suministro de gas para automóviles tiene que ver o no con esto? Tiene que ver, pero en este momento no está teniendo ningún tipo de restricción. Los que son contratos firmes, obviamente. Hay otros contratos que son interrumpibles, que esos tienen otro tipo de dinámica, pero los contratos firmes de la GNC están funcionando como habitualmente. Las industrias, ¿no? Las que tienen mayor consumo, ¿son las que ahora están teniendo algún tipo de restricción, nos decías? Exactamente, sí. ¿Por prevención? En realidad, justamente de lo que se trata es de garantizar justamente la estabilidad del sistema, la presión del sistema. Por lo tanto, está previsto en los contratos de las grandes industrias que puede haber algún periodo cuando hay justamente una altísima demanda en la demanda prioritaria, que son los residenciales, que pueda haber alguna ventana en donde se les pida alguna restricción momentánea, obviamente, esperando que cuando se normalice y la temperatura vuelva a los cánones más habituales, volver a la normalidad. Quedan algunos días más de frío por delante, por lo menos dicen hasta el fin de semana, entonces va a seguir marchando todo bien. Sí, esperemos que sí. Por último, y cambiándole un poco de tema, en lo que tiene que ver con los subsidios, ¿hay tiempo para anotarse qué tiene que hacer aquella persona que no lo había hecho hasta ahora y que a lo mejor cuando le llegó la factura vio un pequeño incremento, mayor o menor, entendiendo también, ¿no?, que estamos en una época de consumo más alto? Sí, de hecho hay que tener en cuenta que, como decíamos antes, el consumo con respecto al verano se multiplica por una cuestión de clima, ¿no? Vale la pena recordar que quizá algunos jubilados o personas que tenían tarifa social quizá pensaron que no era necesario inscribirse en el RASE, en este registro. Sin embargo, es imperioso inscribirse porque si no van a quedar fuera de las bonificaciones en el precio del gas. Por lo tanto, la recomendación es desde un celular, porque funciona mejor. Hemos visto que esta aplicación de la Secretaría de Energía funciona mejor desde un celular. Es una página web, en realidad no es una aplicación.
es argentina.gov.ar/subsidios, y ahí el mismo sistema, la misma página web te indica que tenés que ingresar. Lo que necesitas es los datos personales de la persona, los ingresos de grupo familiar de esa casa y la factura tanto de luz como de gas para poder cargar ahí los números de suministro, el número de cliente, y en base a eso, en esa misma página se carga toda esa información y te queda segmentado tu usuario, digamos, como de alto, medio o bajo ingreso. En el caso de que sea de ingreso bajo, el subsidio, digamos, implica que tenés un descuento en el precio del gas de un 64%, en el caso de ingresos medios del 55%. Esto es en el bloque base que figura en el dorso de la factura, cuál es el bloque base por cada mes del año. ¿El subsidio por zona fría sigue vigente? Hasta donde sabemos, sí. Por el momento no ha tenido ninguna modificación. Es un 30% de descuento en la factura y un 50% en el caso de que sea cliente que tenga tarifa social. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta allí la palabra de Romagnoli, dando cuenta de lo que se sabe, ¿no? Con las bajas temperaturas aumenta el consumo, no hay peligro de desabastecimiento de ninguna clase ni de corte, podemos decir, en los suministros, sobre todo para lo que tiene que ver con los casos prioritarios, como son las viviendas particulares, las industrias pequeñas, las pymes. Sí, en las grandes industrias, ya como todos los inviernos, hay un sistema que ya se sabe y por contrato que en la época más fría del año va a haber restricciones, pero no así para el resto de las personas, los usuarios comunes, ¿no? Los que todos los días tenemos que prender la estufa para poder calentarnos a la noche.